Derek Webb apartó de una patada un trozo de chapa metálica retorcida y se secó el sudor de la frente. El desguace de la estación Taba se extendía ante él como un cementerio de las ambiciones fallidas de la humanidad. Naves averiadas, equipos de minería inservibles y suficiente chatarra oxidada para llenar una pequeña luna. Esta era su vida ahora. Rebuscar entre la basura, con la esperanza de encontrar algo que valiera la pena vender. Con 3 meses de retraso en el alquiler, la autoridad de la estación ya había enviado 2 advertencias. Una más y cerrarían su taller y tirarían sus herramientas a la recicladora. Derek necesitaba dinero rápido, y necesitaba mucho. Llevaba 2 días trabajando en esa sección del desguace, sacando cableado de cobre y celdas de energía recuperables de antiguos camiones de carga. Las cosas allí abajo eran viejas, muy viejas. Algunas databan de la era de la expansión temprana, cuando los humanos comenzaron a explorar el espacio profundo con más entusiasmo que sensatez. Fue entonces cuando lo vio. Medio enterrado bajo un contenedor de almacenamiento derrumbado, cubierto de polvo y corrosión, había un androide. No uno de los elegantes modelos modernos con sus lisas carcasas de polímero e IA adaptativa. Esta cosa estaba construida como un tanque. Construcción industrial robusta, extremidades gruesas diseñadas para trabajo pesado, un chasis que parecía capaz de sobrevivir al impacto directo de una cortadora de plasma. Derek comprobó el número de serie estampado en su placa pectoral, PRX-7. Sintió un vuelco en el corazón. Nadie había fabricado modelos PRX-7 en más de 200 años. Estas máquinas eran de la primera ola de colonización del espacio profundo. De cuando la gente aún creía que los androides debían tener una forma vagamente humana para ser confiables. Los habían construido resistentes porque nadie sabía a qué condiciones se enfrentarían en la oscuridad. Este androide valía mucho dinero, incluso como chatarra. Solo el núcleo de energía alcanzaría para cubrir al menos un mes de alquiler. Los módulos de memoria, si aún funcionaban, podrían venderse a coleccionistas. Y esa estructura de titanio de grado industrial, los comerciantes de metales raros pagarían un dineral por ella. Derek pasó la siguiente hora sacándola. Su espalda gritaba en protesta. Tenía las manos en carne viva cuando finalmente consiguió colocar una plataforma flotante debajo y la llevó de vuelta a su taller. Debería haber empezado a cortar inmediatamente. El tiempo era oro, y no tenía mucho de ninguno de los dos. Pero algo lo hizo reflexionar. Quizás era la forma en que el rostro del androide había sido esculpido con tanto cuidado, a pesar de ser solo una máquina. Quizás era curiosidad. O quizás Derek simplemente estaba cansado de destruir cosas en lugar de arreglarlas. Encendió su escáner de diagnóstico y lo pasó por el chasis del androide. Los resultados lo hicieron sentarse con fuerza en su taburete de trabajo. El procesador central estaba intacto. No solo funcional, intacto. Después de 200 años en su desguace, expuesto a radiación, temperaturas extremas y quién sabe qué más, el cerebro del androide aún almacenaba datos. Derek se quedó mirando la lectura un buen rato. Debería simplemente retirar el procesador y venderlo. Pero si los datos seguían siendo válidos, si había algo valioso allí, tal vez podría acceder a ellos primero. Tal vez había información que valía más que la chatarra. Tomó una decisión. Durante las siguientes 18 horas, Derek no durmió. No comió. Apenas bebió agua. Trabajaba con la misma intensidad y concentración que lo había convertido en un mecánico decente antes de que la vida lo empujara a los niveles más bajos de la estación Taba. Los sistemas androides no se parecían en nada a la tecnología moderna. Todo estaba cableado. Todo era redundante. Estas viejas máquinas se habían construido antes de que los ingenieros descubrieran cómo hacerlas eficientes. Simplemente las hicieron casi indestructibles. En cambio, Derek desvió los circuitos corroídos usando cable de repuesto de sus contenedores de chatarra. Fabricó conectores de repuesto en su vieja impresora 3D.
Improvisó una fuente de alimentación con 3 fuentes diferentes porque el puerto de carga del androide usaba un estándar que no existía en un siglo. Le temblaban las manos por el cansancio y el exceso de café. Tenía la vista borrosa, pero siguió trabajando. Pieza a pieza, sistema a sistema, devolviendo la vida a una máquina que llevaba muerta más tiempo que Dererick. A las 3 de la mañana, hora de la estación, por fin consiguió conectar la alimentación auxiliar. El panel pectoral del androide brilló débilmente. Dererick contuvo la respiración. Los sensores ópticos parpadearon. ¿Qué? ¿2 veces? Entonces se iluminaron con una luz azul fija. La cabeza del androide se movió. Los servos chirriaron tras 2 siglos de desuso. Esos ojos azules se enfocaron en Derek con una intensidad que lo hizo retroceder un paso involuntariamente. Cuando habló, la voz era incorrecta, demasiado formal, demasiado precisa. Usó palabras y una pronunciación que nadie había usado en generaciones. Unidad Archavista 47. Comprobación de estado. ¿Han respondido a la baliza? Dererick tenía la boca seca. ¿Qué baliza? No lo entiendo. El androide se quedó completamente quieto. Dererick pudo escuchar el leve zumbido de su procesador en funcionamiento. Después de un minuto completo de silencio, volvió a hablar. Consulta. Fecha y ubicación actuales, por favor. Derek se lo dijo. El año, la estación, todo. Las luces del androide se atenuaron ligeramente. 217 años. Fallo catastrófico de la misión. Se asume pérdida total de datos. Misión. Derek se inclinó hacia adelante a pesar de su agotamiento. ¿Qué misión? Eres un androide minero. PRX. Se construyeron 7 modelos para la extracción de asteroides. Negativo. Esta unidad fue reutilizada para operaciones de prospección arqueológica. La tarea consistía en documentar y analizar artefactos alienígenas en la designación planetaria Hecho 3. Dererick sintió un escalofrío en el estómago. ¿Artefactos alienígenas? ¿De qué hablas? No estoy seguro de los protocolos de seguridad actuales. Por favor, avísame. ¿Sigue la humanidad en conflicto con el consorcio Valoran? ¿Se ha recuperado la nave colonial Patbreaker? Nunca he oído hablar de la Patbreaker, y los humanos y los valoranos han sido socios comerciales durante casi 100 años. El androide procesó esta información y las circunstancias cambiaron significativamente. Debo reevaluar mis parámetros operativos. Derek debería haberlo apagado. Debería haber retrocedido y llamado a alguien. Seguridad de la estación, un inspector de salvamento. Literalmente, cualquiera con más autoridad que un mecánico arruinado con problemas de juego y mal crédito. En cambio, acercó un taburete y se sentó frente al androide. ¿Por qué no me cuentas qué pasó? Empieza por el principio. Los ojos azules del androide parecieron iluminarse ligeramente. Soy la unidad Archavista 47. Me asignaron a la nave colonial Patbreaker en su misión de establecer la primera estación de investigación arqueológica en el espacio profundo de la humanidad. Descubrimos ruinas en Hecho 3, estructuras construidas por una civilización desconocida. Y dentro de esas estructuras, encontramos algo que cambió todo lo que entendíamos sobre el lenguaje y la comunicación. Dererick sintió que su agotamiento se desvanecía, reemplazado por algo que no había sentido en años. Curiosidad genuina. ¿Qué encontraron? Encontramos una manera para que todas las especies de la galaxia se entendieran perfectamente. Un lenguaje que trasciende la biología, la cultura y la percepción individual. Lo llamamos el sustrato. Eso es imposible. Poseo documentación completa, grabaciones holográficas, datos de análisis, protocolos de enseñanza, todo lo que la expedición Patbreaker recopiló antes de que la nave fuera destruida. Derek se levantó tan rápido que su taburete se cayó. ¿Destruida? ¿Cómo que destruida? La Patbreaker fue saboteada. Todos los miembros de la tripulación murieron. Sobreviví solo porque estaba realizando estudios de superficie cuando ocurrió el ataque.
Mis últimas órdenes fueron preservar los datos y esperar a que se recuperaran. Llevan 200 años esperando. Soy paciente. Mi especie no experimenta el tiempo como ustedes. Derek empezó a caminar de un lado a otro. Esto era una locura. Esto estaba muy por encima de su nivel salarial. Este era el tipo de descubrimiento sobre el que se escribían libros de historia. O el tipo de secreto que mataba gente. ¿Por qué alguien destruiría tu nave? ¿Por qué mataría a tu tripulación? El androide guardó silencio un momento. Entonces dijo algo que le heló la sangre a Derek. Porque algunos creían que el lenguaje del sustrato era demasiado peligroso para compartirlo, que desestabilizaría las estructuras de poder y el control político. Que ese verdadero entendimiento universal entre especies causaría más problemas de los que resolvería. Derek dejó de caminar. Miró al androide sentado en su destartalado taller, rodeado de chatarra, piezas de repuesto y evidencia de su vida en decadencia. ¿Y quieres compartirlo de todos modos? Esa era mi misión. Preservar este conocimiento hasta que pudiera ser entregado a todos los seres sensibles. He fracasado durante 217 años, pero sigo funcionando. Mi misión continúa. Derek pensó en su alquiler sin pagar, en los acreedores que lo buscaban, en cuánto dinero valdría este androide para el comprador adecuado. Luego pensó en ser el tipo que desechó el descubrimiento arqueológico más importante de la historia de la humanidad por piezas de repuesto. De acuerdo, dijo finalmente. Veamos qué vamos a hacer contigo. Los sensores ópticos del androide se iluminaron. Gracias, Derek Webb. Agradezco tu ayuda. No me des las gracias todavía. Probablemente ambos nos arrepintaremos de esto. Pero incluso mientras lo decía, Derek ya estaba planeando sus próximos pasos. Por primera vez en años, tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir hasta mañana. No tenía ni idea de que esa decisión lo cambiaría todo. Derek pasó la semana siguiente viviendo a base de café y ansiedad. Durante el día, realizaba sus reparaciones habituales. Arreglaba sistemas de soporte vital averiados, tapaba agujeros, el trabajo habitual que mantenía la estación Taba a flote. Pero cada noche, después de que los pasillos se vaciaran y la mayoría de la gente se dirigiera a sus literas, Derek cerraba la puerta de su taller y seguía trabajando con el androide. Había empezado a llamarlo 47, diciendo, Unidad Archivista 47. Cada vez que lo hacía, le parecía ridículo, y al androide no parecía importarle el nombre que usara. Las reparaciones eran lentas. Muy lentas. Las piezas modernas no encajaban en los sistemas antiguos. Derek tuvo que fabricar adaptadores personalizados para casi todo. Los servos de movilidad del androide necesitaban reconstrucciones completas. Sus procesadores de audio estaban averiados, y ni hablar del sistema de refrigeración. Pero 47 era paciente, más paciente que cualquier humano que Derek hubiera conocido. El androide se quedaba inmóvil durante horas mientras Derek trabajaba, y solo se movía cuando se le pedía que probara una reparación. A veces explicaba las especificaciones técnicas de sus propios sistemas, lo cual ayudaba. Otras veces, hablaba de la misión Pathbreaker, y esas conversaciones mantenían a Derek trabajando a pesar de su agotamiento. La nave colonial transportaba a 27 personas, científicos, ingenieros, lingüistas. Se dirigían a Echo 3 para estudiar las ruinas alienígenas que una sonda de reconocimiento había descubierto. Nadie esperaba encontrar nada revolucionario. Solo más evidencia de otra civilización extinta que se había extinguido miles de años atrás. Pero lo que encontraron lo cambió todo. Las ruinas no eran solo edificios. Estaban cubiertas de símbolos, patrones, escritura que parecía cambiar al mirarlas desde diferentes ángulos. Un investigador humano vería una cosa. Un valorano vería algo completamente diferente. Pero de alguna manera, ambos entendieron el mismo significado. Es como si los patrones le hablaran directamente a la conciencia misma. 47 explicó una noche mientras Derek reconectaba su red neuronal primaria.
no a través de ojos ni sensores, sino mediante la forma fundamental en que la inteligencia procesa la información. Dererick no lo entendía del todo, pero le interesaba lo suficiente como para seguir escuchando. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal. Al sexto día, un comerciante valorano llamado Tross se presentó en su tienda. Los valoranos eran seres altos y escamosos que llevaban generaciones comerciando con humanos. La mayoría eran bastante decentes. Tross parecía amable. Demasiado amable. He oído que encontraste un rescate interesante, dijo Tross, su traductor, convirtiendo su siseante voz en un estándar monótono. Un androide viejo, muy viejo. Pago un buen precio. Lo suficiente para saldar tus deudas. Quizás más por equipo nuevo. A Derek se le encogió el estómago. ¿Cómo lo supiste? Tavis es una estación pequeña. La gente habla. Represento a un consorcio interesado en tecnología antigua, especialmente arqueológica. Hacemos ofertas muy justas. No está a la venta. Truss inclinó la cabeza de una forma que podría haber sido una sonrisa. Todo está en venta, señor Webb. La pregunta es solo el precio. Piense en mi oferta. Regreso mañana. Después de que TRS se fuera, Derek le preguntó a 47 cómo se había corrido la voz. Había sido cuidadoso. No se lo había dicho a nadie. Mi firma de energía. El androide dijo que alguien con los escáneres adecuados podría detectar patrones de energía inusuales. O quizás la IA de mantenimiento de la estación detectó un consumo de energía anómalo en este lugar. Genial. Simplemente genial. El siguiente visitante fue peor. La comandante Patricia Hayes de Industrias Elión llegó a la mañana siguiente con 2 agentes de seguridad. Era humana, lo que de alguna manera lo hacía más intimidante. Industrias Elión era una de las grandes contratistas militares corporativas que se encargaba de la seguridad de la mitad de las colonias humanas de este sector. S.R. Webb, dijo, sin molestarse en palabras amables. Ha recuperado propiedad militar. La Ley de Salvamento Colonial de 2187 nos da prioridad sobre cualquier nave o equipo recuperado de expediciones fallidas. Es solo un viejo androide. Lo encontré en el desguace. Ese androide contiene datos del Pathbreaker. Eso lo convierte en salvamento militar clasificado. Podemos hacerlo fácil o difícil. Fácil significa que lo entregas y te pagamos una comisión. Difícil significa que lo tomamos y enfrentas cargos por posesión ilegal de inteligencia militar. Dererick sintió que sus manos se cerraban en puños. ¿Y si ya lo vendí? Hayes sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Entonces estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Tienes 24 horas para decidir. Elige sabiamente. Después de que se fueran, Dererick se sentó pesadamente en su taburete de trabajo. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de ira. «Quieren enterrarlo», le dijo a 47. «Lo que sea que hayas encontrado, lo que sea por lo que murió tu tripulación, esta gente quiere encerrarlo». «El conocimiento es poder», respondió el androide. «Aquellos que controlan la información controlan la sociedad. El lenguaje del sustrato amenaza ese control. ¿Qué es exactamente esto del sustrato? Sigues hablando de ello, pero sigo sin entenderlo del todo». 47 proyectó un holograma desde su unidad pectoral. Aparecieron símbolos en el aire entre ellos. Extraños patrones fluidos que parecían cambiar al mirarlos Dererick. Y lo curioso fue que los comprendió. No como leer palabras, sino como si los patrones le hubieran implantado un significado directamente en el cerebro. Este símbolo significa conexión. 47 dijo, pero no ves un símbolo, ¿verdad? Dererick negó lentamente con la cabeza. Ya veo. Es difícil de explicar. Como si estuviera viendo la idea de conexión en sí, no la palabra, el concepto real. Precisamente. El sustrato ignora por completo el lenguaje. Comunica el significado puro mediante relaciones matemáticas. Cualquier inteligencia,
Independientemente de cómo haya evolucionado, puede comprender estos patrones. Derek observó el holograma, y su tripulación encontró ruinas cubiertas de esto. Kilómetros de estructuras, todas enseñando el mismo sistema. La civilización que construyó Echco 3 quería que otros lo encontraran, lo aprendieran, lo usaran. ¿Por qué? Nunca descubrimos su propósito completo. Pero mi tripulación creía que era un regalo, una forma de ayudar a las civilizaciones más jóvenes a evitar los conflictos que surgen de la incomprensión, para permitir una verdadera cooperación entre diferentes especies. Dererick pensó en eso mientras el holograma se desvanecía. Pensó en Tross y sus dos sonrisas amistosas, en la comandante Hayes y sus amenazas. Unos 200 años de este conocimiento guardados en un desguace porque alguien decidió que era demasiado peligroso compartirlo. «Enséñame», dijo de repente. «¿Qué?» «Enséñame a leer esos patrones. Si pasa algo, si te llevan, al menos alguien más lo sabrá». Durante los 3 días siguientes, mientras Dererick esperaba la fecha límite de Hayes, 47 le enseñó los fundamentos de la comunicación de sustrato. Fue más fácil de lo que Dererick esperaba. Los patrones simplemente tenían sentido de una forma que el lenguaje normal jamás lo habría tenido. Como si su cerebro hubiera esperado toda su vida para ver la información presentada de esta manera. Pero el tiempo se agotaba. En la mañana del 4.º día, Derek tomó una decisión. Había un camión de carga en su taller. Un viejo modelo llamado Drift Runner que había estado reparando para un capitán de carga que se había ido de la ciudad sin pagar. Técnicamente, ahora era suyo. Y técnicamente, todavía tenía motores y un motor de salto funcionales. «Nos vamos», le dijo a 47. «¿A dónde?» «A la estación Threshold. Es una estación académica neutral a unas 2 semanas de aquí. Hay muchos científicos de diferentes especies. Si podemos llegar, quizá encontremos gente que realmente quiera ayudar en lugar de enterrar esto. El comandante Hayes no nos dejará ir. Entonces no pediremos permiso». Dererick pasó el día cargando suministros y haciendo las últimas comprobaciones en el Drift Runner. Esa tarde, 3 horas antes de la fecha límite de Hayes, subió a 47 a bordo y selló la esclusa de aire. El androide se sentó en el asiento del copiloto, con un aspecto extrañamente cómodo a pesar de estar siglos fuera de lugar. «Esto es un robo», observó 47. «El transportador es mío, más o menos. Y no eres una propiedad, eres una persona. No se puede robar a una persona. Industria Celión puede que no esté de acuerdo. Sí, bueno, pueden presentar una queja». Derek encendió los motores y solicitó autorización de salida al control de la estación. La aprobaron sin rechistar. ¿Por qué no lo harían? Solo otro reparador sacando una nave para un vuelo de prueba. Estaban a medio camino del punto de salto cuando la alarma empezó a sonar. Bloqueo de seguridad. La IA de la estación anunció: «Todas las naves regresen al muelle inmediatamente». Repito, todas las naves regresen al muelle. Derek puso los motores al máximo. El corredor de deriva no era rápido, pero no lo necesitaba. Lo suficientemente rápido como para llegar al punto de salto antes de que la seguridad de la estación pudiera enviar. «Naves interceptoras. Están lanzando naves de persecución», informó 47, conectado de alguna manera a los sensores de la nave. «2 corbetas de seguridad. Alcanzarán el rango de tiro en 4 minutos. ¿Cuánto falta para el punto de salto?» 3 minutos y 40 segundos. Las manos de Dererick revolotearon sobre los controles, trazando las coordenadas de salto hasta el umbral. El corredor de deriva se estremeció al forzar los viejos motores más allá de su capacidad nominal. Las luces de advertencia destellaron en cada panel. 2 minutos para el rango de tiro. «Vamos, vamos», murmuró Derek. Tras ellos, la estación Taba se hizo más pequeña. Delante, el punto de salto los llamaba. Solo un punto en el espacio donde el tejido de la realidad era lo suficientemente fino como para atravesarlo a una velocidad superior a la de la luz.
1 minuto para el campo de tiro. Nos están llamando. Ignóralo, Derek Webb. Están autorizados a usar fuerza letal. 30 segundos para el punto de salto. Lo lograremos. El corredor de deriva alcanzó las coordenadas de salto y Dererick activó el motor FTL. La realidad se retorció. El espacio se dobló y, de repente, la estación Taba estaba a años luz detrás de ellos. Dererick dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Lo logramos. Nos hemos convertido en fugitivos. 47 dijo, sí, lo hicimos. Dererick miró al androide sentado a su lado. 2 semanas atrás, había sido un mecánico fracasado, ahogado en deudas. Ahora huía de la seguridad corporativa con rescate militar robado y el descubrimiento arqueológico más importante de la historia de la humanidad. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó 47. Derek pensó en su tienda, sus pocas posesiones, la vida que acababa de dejar atrás. Entonces sonrió. Pregúntame de nuevo cuando hayamos llegado al límite. El corredor de deriva no estaba hecho para la comodidad. El carguero tenía 2 diminutos camarotes para la tripulación, una cabina estrecha y una bodega que olía a aire reciclado y grasa de motor vieja. A Dererick no le importó. Por primera vez en años, sintió que avanzaba hacia algo en lugar de simplemente huir de sus problemas. Bueno, técnicamente, huía de sus problemas. Pero, de alguna manera, se sentía diferente. 3 días después del segundo viaje a la estación Umbral, Dererick finalmente tuvo tiempo de hablar en serio con 47. El androide había estado callado desde que saltaron lejos de Tavis, probablemente procesando todo lo sucedido, o tal vez simplemente ahorrando energía. Dererick aún no estaba seguro de cuánto del comportamiento del androide era pensamiento real o respuestas programadas. ¿Puedo verlos?, preguntó Dererick una noche mientras flotaban en el espacio vacío. Las grabaciones de Hecho 3. Las ruinas de las que no paras de hablar. ¿Estás seguro? Los datos pueden ser perturbadores. Perturbador como verás lo que vio mi tripulación y entenderás por qué murieron por ello. El panel pectoral de 47 se abrió y un proyector holográfico se extendió. La bodega de carga se llenó de luz y color. Y de repente, Dererick ya no estaba en el Drift Runner. Estaba parado en un mundo alienígena. El cielo estaba mal. Demasiado púrpura. 2 soles colgaban sobre sus cabezas. Uno más grande y rojo que el sol de la Tierra, el otro más pequeño y casi blanco. El suelo bajo sus pies parecía cristal. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era piedra pulida por incontables años de viento. Y las estructuras, Dios, las estructuras, se alzaban del suelo como cosas adultas en lugar de construidas. Torres que se curvaban y formaban espirales. Puentes que parecían flotar sin soporte. Muros que reflejaban la luz de maneras que le hacían doler los ojos a Dererick. Cada superficie estaba cubierta de símbolos. Este es Hecho 3. La voz de 47 provenía de todas partes y de ninguna. La expedición Patbreaker pasó 4 meses aquí antes de que la nave fuera destruida. Dererick avanzó, olvidando por un momento que estaba viendo una grabación, no la realidad. Su mano atravesó una pared holográfica cubierta de patrones fluidos. Los símbolos parecían moverse mientras los miraba, reorganizándose, adoptando nuevas configuraciones. ¿Qué decían? Todo. Historia, ciencia, filosofía, matemáticas. Los seres que construyeron este lugar codificaron toda su civilización en estas paredes. Derek observó una sección particular de símbolos. Los patrones fluían y se retorcían, y de repente comprendió. No eran palabras, no eran lenguaje, sino puro significado inundando su mente. Vio una civilización surgiendo de orígenes primitivos. Los vio alcanzar las estrellas. Los vio encontrarse con otras especies y luchar por comunicarse. Vio los conflictos que surgían de la incomprensión. Guerras libradas por simples errores de traducción.
Alianzas que fracasaron porque ninguno de los dos bandos comprendía realmente lo que el otro necesitaba. Entonces los vio descubrir algo. Una forma de hablar que trascendía la biología. Un marco matemático que permitía a la propia conciencia comunicarse directamente sin la interferencia confusa del lenguaje. Lo resolvieron, susurró Derek. Descubrieron cómo hacer que todos se entendieran. Sí. Y construyeron estas ruinas como una biblioteca, un regalo para cualquier especie que lo siguiera. Querían que otros tuvieran este conocimiento. El holograma cambió. Ahora Derek estaba dentro de una de las estructuras. Una mujer humana con un traje de investigación examinaba las paredes, grabándolo todo con escáneres portátiles. Parecía joven, tal vez de 30 años. Su etiqueta con el nombre decía doctora. Chin. Espera. No. Derek parpadeó y volvió a mirar. El nombre era diferente ahora. Doctora. Lisa Brennan. El holograma estaba traduciendo, mostrándole nombres modernos equivalentes en lugar de los originales. Esto es increíble. La doctora Brennan le estaba diciendo a alguien fuera de la pantalla. Estos patrones no son decoración aleatoria. Son herramientas de enseñanza. Cada sección se basa en la anterior. Es como un libro de texto escrito para cualquier inteligencia que pueda percibir información. Apareció otro investigador, un valorano, sus escamas brillando bajo la luz solar alienígena. ¿Cómo es posible algo así? Nuestra especie ve de manera completamente diferente. Usan la luz. Usamos la percepción térmica y electromagnética. Sin embargo, ambos entendemos estos patrones porque no son visuales. La doctora Brennan explicó que su emoción era obvia. Son relaciones matemáticas que nuestros cerebros interpretan visualmente, pero un cerebro valoriano las interpreta térmicamente. Akari las percibiría como secuencias rítmicas. El significado es el mismo independientemente del método de entrada. El holograma saltó en el tiempo. Ahora Derek observaba una reunión a bordo del Pionero. 27 tripulantes de 5 especies diferentes se agolpaban en una sala de conferencias. La doctora Brennan, de pie al frente, presentaba sus hallazgos. Lo llamamos lenguaje de sustrato, dijo. No es un lenguaje en el sentido tradicional. Es un método para codificar el significado puro en patrones matemáticos. Cualquier inteligencia lo suficientemente avanzada puede decodificarlo porque los patrones aprovechan propiedades fundamentales de la propia conciencia. Un hombre mayor, probablemente el capitán, se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Imaginen una traducción perfecta entre cualquier especie. Se acabaron los malentendidos. Se acabaron los conceptos intraducibles porque solo tienen sentido en una cultura. Esto podría revolucionar la interacción entre civilizaciones. La tripulante Atari, con sus rasgos insectoides ilegibles para Derek, habló. También podría revolucionar el control. Una orden dada en sustrato no puede malinterpretarse, no puede cuestionarse. Su significado es absoluto. La sala quedó en silencio. La doctora Brennan asintió lentamente. Sí, eso es preocupante. Como cualquier herramienta, el sustrato puede usarse para bien o para mal. Por eso debemos ser cuidadosos con la forma en que compartimos esta información. El holograma cambió de nuevo. Derek estaba de vuelta en las ruinas, pero la atmósfera había cambiado. Los investigadores se movían de forma diferente, más rápido, más nerviosos. La doctora Brennan discutía con alguien por radio. Tenemos que transmitirlo todo ahora, insistió. No me importan los protocolos. Algo anda mal. Lo presiento. Nativo, respondió una voz masculina. El mando dice, esperamos la revisión de seguridad adecuada. Estos datos son demasiado sensibles para difundirlos por canales abiertos. Luego los recuperaremos nosotros mismos. Ordeno al equipo que regrese al rompedor de caminos. Salimos de hecho 3 en 1 hora, pero no lo lograron.
El holograma mostró al rompedor de caminos desde la distancia. 47 debió estar en la superficie del planeta cuando ocurrió. La nave colonial estaba suspendida en órbita, una elegante nave diseñada para la exploración de largo alcance. Entonces explotó. No por un ataque externo, sino desde el interior. Múltiples detonaciones a lo largo de la columna vertebral de la nave. La sala se partió. Los escombros se esparcieron por el espacio orbital y Derek vio morir a 27 personas en silencio porque los hologramas no transmiten sonido a través del vacío. La grabación terminó. Derek se quedó de pie en la bodega de carga respirando con dificultad, con las manos temblorosas. «Fueron asesinados», dijo. «Sí. Vio. ¿Por qué? Desconozco a los responsables específicos, pero las detonaciones se colocaron en puntos estructurales críticos. Quienquiera que haya hecho esto tenía acceso a los sistemas de la nave y conocimiento de su diseño. Fue alguien de dentro de la humanidad. Estructura de mando». Derek se sentó en un contenedor de carga. Sentía las piernas débiles. Mataron a 27 personas para ocultarlo. Para mantener en secreto el lenguaje del sustrato. El informe oficial indicó una falla del equipo. Un accidente. El rompedor de caminos fue declarado perdido con toda su tripulación. No se realizó ninguna investigación porque no hubo supervivientes que informaran de lo sucedido, excepto tú. Estaba realizando estudios de superficie cuando la nave fue destruida. Para cuando llegué a la órbita, ya era demasiado tarde. Recuperé los restos que pude y me puse en modo de espera, esperando una posible recuperación. Eso fue hace 217 años. Derek miró al androide todo este tiempo. Has estado llevando estos datos, esperando. Mi misión era preservar lo que la tripulación descubrió al morir, asegurar que sus muertes tuvieran sentido. Y ahora Industria Celión quiere enterrarlo de nuevo. Al igual que quien destruyó al rompedor de caminos, el conocimiento es poder, dijo 47 en voz baja. El lenguaje del sustrato representa un cambio en la distribución del poder. Quienes se benefician de las barreras comunicativas actuales tienen todas las razones para suprimirlas. Derek se puso de pie. Su miedo estaba siendo reemplazado por algo más. Ira, determinación. Muéstrame más. Enséñame todo lo que puedas antes de que lleguemos al umbral. Si intentan alejarte de mí, necesito saber lo suficiente para al menos explicar lo que encontramos. Durante la semana siguiente, 47 le enseñó a Derrick el lenguaje de sustrato. No solo lo básico, sino también los patrones más profundos. El androide proyectaba símbolos y Derrick practicaba su lectura. Al principio, fue agotador, como aprender a ver en un nuevo color. Pero poco a poco, se volvió natural. Derrick descubrió algo sorprendente. Era bueno en esto. Realmente bueno. Los patrones tenían sentido para él de una manera que el lenguaje normal nunca lo había tenido. Siempre había tenido dificultades con la lectura y la escritura de niño. Los maestros decían que tenía algún tipo de discapacidad de aprendizaje, pero la comunicación de sustrato eludía la parte de su cerebro que causaba esos problemas. Los humanos son adaptables, observó 47. Su especie aún no tiene estructuras lingüísticas rígidas. Aún son lo suficientemente jóvenes, evolutivamente hablando, para aprender nuevas formas de procesar la información. Entonces, somos buenos en esto porque somos un poco tontos. Diría que ustedes son buenos en esto porque mantienen su flexibilidad. Las especies más antiguas han optimizado sus métodos de comunicación durante millones de años, pero esa optimización crea limitaciones. Los humanos aún no se han limitado a un enfoque en particular. Derek sonrió al oír eso. Era la primera vez que alguien decía que ser joven y estúpido era una ventaja. En el 13º día de su viaje, los sensores del corredor de deriva detectaron 2 naves que descendían de la FTL tras ellos. Una transmitía códigos de identificación de Industria Celión. La otra era un crucero comercial Valoran. Ambas estaban armadas. Ambas se acercaban rápidamente. Nos encontraron,
dijo Dererick, ya planeando maniobras evasivas. Siempre nos encontrarían, respondió 47. La pregunta es si podemos alcanzar el umbral antes de que nos alcancen. Dererick miró la pantalla de navegación. La estación de umbral aún estaba a 18 horas de distancia. Las naves que los perseguían los interceptarían en 4 opciones. Muy pocas. El corredor de deriva no está diseñado para el combate ni para la evasión prolongada. Las manos de Dererick se movieron por los controles, presionando el viejo. Los motores del transportador aceleraron al máximo. Las luces de advertencia destellaron. La nave gruñó en protesta, pero aceleraron. Entonces, llegaremos a 4 horas y 1 minuto, dijo Derek. Y esperamos que sea suficiente. Tras ellos, los cazadores se acercaban. Delante, el umbral esperaba. Y en la bodega de carga, un androide portaba el descubrimiento más importante que la humanidad había hecho en siglos. La carrera había comenzado. Derek nunca había sido un gran piloto. Podía pilotar transportadores de carga lo suficientemente bien como para moverlos entre las bodegas de reparación, pero el combate espacial real, eso estaba muy fuera de su alcance. Aún así, hizo todo lo posible por mantener al Drift Runner por delante de sus perseguidores. El problema era que su mejor esfuerzo no era suficiente. La nave militar Elión podría haberlos alcanzado en minutos si hubiera querido. El crucero Valoran era más lento, pero aún más rápido que el antiguo transportador de carga de Dererick. Se dio cuenta de que lo estaban lastimando, empujándolo hacia una trayectoria específica, lejos de las principales rutas de navegación donde otras naves podrían presenciar lo que sucediera a continuación. Van a desactívennos, dijo 47, monitoreando la pantalla táctica. Luego aborden y capturen los datos. ¿Podemos saltar de nuevo? Hagan otro salto FTL. El motor necesita 6 horas más para recargarse. Lo usamos demasiado recientemente. Dererick golpeó la consola con el puño. Habían estado tan cerca. A solo 18 horas de la estación de umbral y la seguridad. Ahora los atraparían y todo por lo que la tripulación de 47 había muerto volvería a quedar enterrado. ¿A menos que puedan enviar una señal de socorro?, preguntó Derek. Algo que alcance el umbral. Sí, pero Elión interceptará y decodificará cualquier mensaje que transmitamos. Bien. Quiero que lo escuchen. Derek tomó el panel de comunicaciones y abrió un canal de emergencia de amplio espectro, del tipo que todas las naves a su alcance monitorearían automáticamente. Aquí la nave de carga Drift Runner solicitando asistencia inmediata. Llevamos datos históricos de la nave colonial perdida Patbreaker. Datos que prueban que la Patbreaker fue destruida deliberadamente. Nos persigue Industrias Elión y quieren suprimir esta información. Si alguien puede oír esto, necesitamos ayuda. Repitió el mensaje 2 veces más y luego cortó la transmisión. Los sensores ópticos del 47 se iluminaron. Eso fue ingenioso. Ahora no pueden simplemente destruirnos sin crear preguntas. Sí, bueno, veamos si la inteligencia es suficiente. La nave Elión respondió de inmediato. La voz del comandante Hayes llegó, crepitante, con estática y rabia. Webb, estás empeorando esto. Retírate ahora y pasaremos por alto tus crímenes anteriores. Sigue corriendo y te convertirás en un terrorista, un traidor, alguien que roba inteligencia militar y difunde mentiras sobre el servicio. Derek no respondió. Simplemente siguió empujando el Drift Runner hacia el umbral, exprimiendo al máximo la velocidad de los motores en apuros. Entonces ocurrió algo inesperado. 3 naves más descendieron del FTL directamente entre el Drift Runner y sus perseguidores. 2 eran naves de investigación académica con marcas de la estación umbral. La tercera era un correo diplomático cátaro. Pequeño pero fuertemente blindado. La nave umbral líder los saludó. Buque de carga no identificado. Soy el Dr. Vincent Cole de la estación umbral. Recibimos su llamada de socorro. ¿Necesita asilo? Derek casi rió de alivio. Sí,
Por supuesto. Sí. Diríjase a Umbral. Le proporcionaremos escolta. El comandante de Elión intentó intervenir. Este es un asunto militar. Esa nave contiene propiedad robada e inteligencia clasificada. Está interfiriendo en una operación de recuperación legal. La respuesta de la doctora Cole fue tranquila pero firme. La estación Umbral opera bajo la Carta Académica Neutral de 2156. Estamos autorizados a brindar asilo a cualquier persona o entidad que desee compartir conocimientos con la comunidad académica. Si tiene alguna reclamación legal, preséntela por los canales diplomáticos adecuados. Ese androide contiene información peligrosa. Entonces la comunidad académica debería examinarla y determinar la verdad. A menos que tenga miedo de lo que podamos encontrar. Hubo un largo silencio. Derek imaginó a la comandante Hayes calculando sus opciones. Podría atacar, pero eso significaría disparar contra naves académicas neutrales. Eso provocaría un incidente interestelar. Plantearía exactamente el tipo de preguntas que Elión quería evitar. Esto no ha terminado, Webb, dijo finalmente. Nos vemos en Umbral. La transmisión se cortó. La voz de la doctora Cole regresó. Bienvenido a Threshold, Drift Runner. Vamos a llevarte sano y salvo, atracado, antes de que alguien cambie de opinión. 6 horas después, Derek estaba en la sala de conferencias más grande que jamás había visto. La cámara del Consejo Lingüístico Cenol estaba diseñada para acomodar a múltiples especies con diferentes configuraciones de asientos, controles atmosféricos y entornos sensoriales, todo en un solo espacio. 47 estaba de pie junto a él. A su alrededor se sentaban representantes de 12 especies diferentes. Humanos, valoranos, Tari, Sesich y otros que Derek ni siquiera podía nombrar. Todos ellos eran eruditos, lingüistas, matemáticos, personas que dedicaron sus vidas a comprender cómo se comunicaban las diferentes especies. El Dr. Cole, un humano delgado con cabello gris y ojos cansados, presentó a Derek y le explicó la situación. Luego se giró hacia 47. Por favor, muéstrenos lo que encontró en Hecho 3. El androide proyectó las mismas grabaciones holográficas que Derek había visto a bordo del Drift Runner. El consejo observó en silencio mientras la doctora Brennan y su equipo exploraban las ruinas. Mientras decodificaban el lenguaje del sustrato, mientras se daban cuenta de lo que habían descubierto, cuando el pionero explotó en la grabación, varios miembros del consejo emitieron sonidos de angustia. Un erudito valorano llamado 3 se puso de pie, con las escamas enrojecidas por la emoción. Esto es lo que temíamos, dijo 3. Este lenguaje del sustrato es demasiado poderoso, demasiado peligroso. A lo largo de la historia galáctica, las barreras de comunicación han impedido guerras totales. Han obligado a las especies a mantener esferas de influencia separadas. Han limitado el daño que un grupo puede causar. La profesora Akari chasqueó las mandíbulas y expresó su desacuerdo. Las barreras de comunicación también han impedido la cooperación. Han causado innumerables conflictos basados en simples malentendidos. ¿Cuántas guerras se han librado porque dos bandos no pudieron explicarse con exactitud sus posiciones? ¿Y cuántas guerras se han evitado porque ninguno de los dos bandos pudo dar órdenes perfectamente claras a las poblaciones esclavizadas? Dres contraatacó. El lenguaje del sustrato podría permitir un control sin precedentes. Un dictador podría dar órdenes imposibles de malinterpretar o cuestionar. El significado sería absoluto. Derek los escuchó discutir. Entendía a ambos bandos. El sustrato era poderoso, quizás demasiado poderoso, pero ocultarlo no había funcionado. Alguien ya había matado a 27 personas intentando mantenerlo en secreto. Fue entonces cuando llegó la comandante Hayes. Entró con un equipo de seguridad completo y documentación legal. El Consejo de Threshold se vio obligado a permitirle hablar bajo protocolos diplomáticos. Miembros del Consejo, Hayes comenzó con voz profesionalmente neutral.
Represento a Industrias Elión y a la autoridad colonial de la Gran Tierra. Reconocemos el valor histórico de los datos de Pat Breaker. Sin embargo, debemos insistir en una revisión de seguridad adecuada antes de divulgar cualquier información. ¿Por qué?, preguntó simplemente la doctora Cole. Porque el lenguaje del sustrato representa un activo militar estratégico. En las manos equivocadas, podría desestabilizar las relaciones interestelares. En manos equivocadas, comandante, ¿en manos de cualquiera que no sea usted? La expresión de Hayes se endureció. Entiendo que ustedes, los académicos, viven en un mundo de ideas puras. Pero algunos tenemos que lidiar con la realidad. La realidad es que esta información podría ser utilizada como arma. Podría permitir nuevas formas de propaganda, control mental y manipulación a una escala nunca vista. 47 habló por primera vez desde que comenzó la audiencia. Comandante Hayes, usted habla de peligros. Pero el verdadero peligro se demostró hace 217 años cuando el Pat Breaker fue destruido. El peligro no es el sustrato en sí. El peligro son aquellos que ocultan conocimiento para mantener su propio poder. Eso no fue lo que sucedió. El Pat Breaker se perdió por una falla del equipo. Yo estuve allí, comandante. Presencié el sabotaje. Tengo la evidencia. La palabra de una máquina dañada contra los registros militares oficiales. Dererick se puso de pie, sorprendido. Aprendí el lenguaje del sustrato. 47 me lo enseñó. ¿Y sabes lo que encontré? Los patrones no te controlan. No te obligan a creer nada. Solo facilitan la comprensión. Eso es todo. Señaló a los miembros del consejo. Esta gente lleva décadas estudiando la comunicación. Conocen los riesgos mejor que nosotros. ¿Por qué no dejar que examinen los datos y tomen sus propias decisiones? Ace se giró para mirarlo directamente porque no entiendes con qué te enfrentas. Señor Webb. Eres mecánico. Arreglas máquinas. No entiendes las realidades políticas ni las implicaciones estratégicas. Tienes razón. Solo soy mecánico. Pero entiendo una cosa con total claridad. Derek se acercó a 47 y le puso la mano en el hombro. Esta máquina pasó 200 años en un desguace esperando completar su misión, esperando compartir lo que su tripulación murió descubriendo. Y que me aspen si dejo que la entierres de nuevo solo porque temes lo que podría pasar si la gente realmente se entiende. La sala quedó en silencio. Dererick podía sentir su corazón latir con fuerza. Acababa de replicarle a un comandante militar frente a una sala llena de gente importante. Esto fue lo más valiente o lo más estúpido que había hecho en su vida. El doctor Cole se aclaró la garganta. El consejo deliberará. Comandante Hayes, puede presentar objeciones formales por vía diplomática. Pero el estatuto de la Estación Umbral protege nuestro derecho a examinar y evaluar cualquier conocimiento que se nos brinde de buena fe. Esto es un error, dijo Hay con frialdad. Quizás, pero es nuestro error. Después de que Hayes y su equipo se fueran, el consejo pasó 3 horas examinando los datos de 47. Estudiaron los patrones del sustrato. Revisaron las pruebas de sabotaje. Debatieron las implicaciones y los riesgos. Finalmente, volvieron a reunirse. El doctor Cole se puso de pie para anunciar su decisión. El Consejo ha determinado que el lenguaje del sustrato representa un descubrimiento científico significativo. Sin embargo, también reconocemos los peligros potenciales. Por lo tanto, proponemos un acuerdo. A Derek se le encogió el estómago. Un acuerdo solía significar que todos perdíamos. No suprimiremos la información, continuó el doctor Cole, pero tampoco los publicaremos sin contexto. En cambio, publicaremos los datos abiertamente junto con un análisis exhaustivo de sus posibles beneficios y riesgos. Proporcionaremos marcos educativos para ayudar a las especies a aprender el sustrato de forma responsable y estableceremos comités de supervisión para supervisar cómo se utiliza la información. 3 se puso de pie. Debo protestar. Incluso la liberación controlada es demasiado peligrosa.
Respetuosamente, discrepo, respondió el doctor Cole. El consejo ha votado. La información se compartirá. Derek miró al 47. Los sensores ópticos del androide brillaban. ¿Es eso aceptable?, preguntó Derek en voz baja. Es más de lo que esperaba, respondió el androide. Mi tripulación estaría satisfecha. Pero Derek presentía que esto no había terminado. Ni de lejos. Derek se despertó y encontró su rostro estampado en todas las noticias del espacio humano. Y no en el buen sentido. La mitad de los titulares lo llamaban héroe. La otra mitad lo llamaba traidor. Algunos lo llamaban ambas cosas en el mismo artículo. Habían pasado 3 días desde la decisión del Consejo. 3 días desde que publicaron el archivo completo de 47 en el Archivo Común de Información Galáctica. Los datos se habían propagado rápido, muy rápido. En cuestión de horas, se habían copiado a millones de sistemas en docenas de territorios de especies. Industria Sayón intentó contenerlos. Presentaron recursos judiciales. Alegaron violaciones de derechos de autor. Incluso intentaron hackear algunos servidores académicos para borrar los archivos. Nada funcionó. La información ya estaba ahí fuera, dispersa en demasiados sistemas como para poder retirarla. Derek debería haberse sentido victorioso. En cambio, se sentía sobre todo exhausto y un poco aterrorizado por lo que había ayudado a desatar. La respuesta de la galaxia fue caótica. 17 gobiernos coloniales humanos emitieron protestas formales contra la estación Umbral. El consorcio valoriano amenazó con cortar relaciones diplomáticas con cualquier institución que enseñara el idioma sustrato. 3 sectas religiosas cátaras lo declararon una revelación sagrada y comenzaron a establecer templos sustrato. Pero también ocurrían otras cosas. Asuntos más discretos que las noticias no cubrían tanto. Un estudiante de posgrado en Nueva Terra decodificó un texto alienígena de 30.000 años de antigüedad que los lingüistas habían estado estudiando durante generaciones. Utilizó los principios del sustrato para comprender las relaciones matemáticas subyacentes a los símbolos, y de repente, la poesía de una civilización extinta se volvió legible por primera vez. Una ingeniera cesica diseñó un nuevo tipo de reactor de fusión tras estudiar los patrones del sustrato. Dijo que los patrones la ayudaron a ver relaciones de flujo de energía que nunca antes había notado. Su diseño fue un 17% más eficiente que cualquier otro en uso actualmente. Un filósofo humano y un profesor de meditación Katahari mantuvieron una conversación de 6 horas utilizando la comunicación por sustrato junto con su habla normal. Después, ambos dijeron que habían comprendido las perspectivas del otro sobre la conciencia de maneras que el lenguaje normal jamás habría podido transmitir. Pequeñas cosas, avances individuales, pero seguían ocurriendo. Derek pasaba la mayor parte del tiempo en los laboratorios técnicos de Threshold, ayudando a mantener los sistemas de 47. El androide se había convertido en una especie de celebridad, aunque no parecía disfrutar de la atención. Investigadores de una docena de especies querían entrevistarlo. Equipos de documentales querían filmarlo. Alguien incluso ofreció comprar los derechos de su historia para una serie dramática de Hollywood. 47 lo rechazó todo excepto consultas académicas legítimas. El androide estaba centrado en su nuevo proyecto: documentar cómo las diferentes especies interpretaban y aplicaban el lenguaje del sustrato. Es fascinante, le dijo 47 a Derek una tarde mientras reemplazaba un actuador desgastado en su brazo izquierdo. Cada especie encuentra diferentes aplicaciones según sus patrones cognitivos naturales. Los humanos lo usan para el reconocimiento de patrones y la ingeniería. Los valoranos lo usan para la expresión artística. Los Ktari lo usan para la meditación y la práctica espiritual. Así que significa cosas diferentes para cada uno. No, el significado permanece constante. Pero la forma en que se aplica ese significado varía según los valores de cada especie y cómo percibe la realidad. El sustrato no cambia la naturaleza de nadie. Simplemente permite que la naturaleza se exprese y comprenda con mayor claridad.
Derek apretó la última conexión y probó el rango de movimiento del brazo. ¿Cómo te sientes con todo esto? Esperaste 200 años para que tu misión tuviera éxito. Ahora, en cierto modo, ¿es lo que esperabas? El androide guardó silencio un momento. No esperaba nada. La expectativa es una función biológica. Simplemente cumplí mi propósito. Vamos, debes sentir algo. Alivio, satisfacción, lo que sea. Siento que 47 hizo una pausa y Derek se dio cuenta de que el androide en realidad buscaba palabras. Siento que las muertes de mi tripulación ahora tienen significado. Eso es suficiente. Una semana después, el Dr. Cole le ofreció a Derek un puesto permanente en la estación Umbral. El sueldo no era muy bueno, pero era estable, y venía con alojamiento que no olía a grasa de motor. Necesitamos a alguien que comprenda tanto los aspectos técnicos de los sistemas antiguos como las aplicaciones prácticas de la comunicación con el sustrato, explicó el Dr. Cole. Estás excepcionalmente cualificado. Soy un mecánico que apenas terminó la escuela técnica. Tú eres un mecánico que aprendió un lenguaje matemático alienígena en menos de 2 semanas y tuvo el coraje de arriesgarlo todo para compartirlo. Es exactamente el tipo de persona que necesitamos, aceptó Derek. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Regresar a la estación Taba y enfrentarse a las órdenes de arresto. Al menos en el Umbral, podría ser útil. Su primera asignación oficial fue impartir un curso introductorio sobre los fundamentos del sustrato. La clase tenía 23 estudiantes de 7 especies diferentes. La mayoría de ellos, títulos avanzados en lingüística o matemáticas. Derek tenía un certificado técnico y antecedentes penales. Estaba aterrorizado. La primera clase fue un desastre. Derek intentó explicar los patrones de sustrato como le había enseñado 47, usando notación matemática y terminología formal. Los estudiantes parecían confundidos. Un valorano de la última fila se quedó dormido. Después, 47 lo encontró en el taller golpeándose la cabeza contra un banco de trabajo. No puedo hacer esto. No soy profesor. Ni siquiera entiendo la mitad de las preguntas que me hacían. Lo estás enfocando mal, dijo el androide. ¿Qué quieres decir? Intentas enseñar como un académico, pero ese no es tu fuerte. Enseña como un mecánico. Derek levantó la vista. ¿Cómo enseño un idioma como un mecánico? El sustrato es una herramienta. Tú entiendes las herramientas. Enséñales cómo funciona. Deja que se ensucien las manos con él. En la siguiente clase, Derek cambió su enfoque por completo. En lugar de conferencias y notación, trajo equipo roto, una unidad de traducción dañada, una unidad de almacenamiento de datos corrupta y un ordenador de navegación defectuoso. Bien, le dijo a la clase, estas máquinas están averiadas porque hay una falla de comunicación en algún lugar de sus sistemas. Las señales no se interpretan correctamente. La información se pierde o se distorsiona. Vamos a usar los principios del sustrato para diagnosticarlas y solucionarlas. Proyectó patrones de sustrato que representaban el flujo de datos, la integridad de la señal y la comunicación del sistema. Los estudiantes observaron los patrones. Poco a poco, empezaron a comprender. Una joven humana llamada Rachel fue la primera en entenderlo. Los patrones muestran dónde falla la comunicación. Es como ver el problema en lugar de solo leer un código de error. Exactamente. Ahora apliquen ese principio para arreglar la unidad traductora. Durante las siguientes 2 horas, los estudiantes resolvieron los problemas. Algunos tuvieron dificultades, otros lo entendieron rápidamente, pero todos estaban más concentrados que durante la primera clase de Derek. Después de la clase, Rachel se acercó a él. Sr. Webb, ¿puedo preguntarle algo? Claro, y llámeme Derek. ¿Alguna vez se arrepiente de publicar el archivo? Mucha gente está enfadada. Algunos gobiernos hablan de prohibir la educación sobre sustratos. Mis padres dijeron que no debería aprender esto porque es peligroso. Derek pensó en ello.
Pensó en la comandante Hayes y sus amenazas, en los gobiernos que intentaban suprimir la información, en el caos y la controversia que lo seguían a todas partes. «¿Sabes de qué me arrepiento?», dijo finalmente. «Lamento que 27 personas murieran hace 200 años y nadie lo supiera. Lamento que su descubrimiento permaneciera en un desguace durante 2 siglos porque alguien decidió que la galaxia no estaba preparada para ello». Señaló el aula que los rodeaba. «Pero esto de enseñar a la gente a entenderse mejor. No me arrepiento en absoluto». Rachel sonrió. «Bien, porque me parece increíble. La semana pasada, tuve una conversación con una estudiante cátara que usaba sustrato junto con el estándar. Hablábamos de arte, y por primera vez, comprendí realmente lo que significa la belleza para su especie, no solo intelectualmente. Lo sentí. Eso es lo que la tripulación de 47 quería, ese tipo de comprensión». Durante los meses siguientes, Dererick se adaptó a su nueva vida en Threshold. Impartió clases. Mantuvo los sistemas 47. Aprendió de los investigadores que lo rodeaban. Poco a poco, dejó de sentirse un impostor y empezó a sentirse como en casa. La controversia no desapareció. Industrias Elión continuó con sus demandas legales. Algunos gobiernos prohibieron la educación sobre el sustrato en sus territorios. Hubo protestas y contraprotestas. Debates académicos que se convirtieron en peleas a gritos, pero el conocimiento siguió difundiéndose. Los estudiantes se graduaron de Threshold y llevaron lo aprendido a sus mundos de origen. Los investigadores publicaron artículos aplicando los principios del sustrato a todo, desde la física cuántica hasta la psicología social. Los artistas crearon obras utilizando patrones de sustrato que cualquier especie podía apreciar. El cambio se producía de forma lenta y desordenada, pero estaba ocurriendo. Una noche, 6 meses después de su llegada a Threshold, Derek encontró a 47 en la plataforma de observación. El androide se quedó solo mirando las estrellas. «¿Estás bien?», preguntó Derek. «He estado considerando la pregunta que hiciste sobre cómo me siento ahora que mi misión ha terminado. Y creo que siento lo que los humanos llaman esperanza». El sustrato estaba destinado a ser descubierto y redescubierto por cada generación para evolucionar a medida que las especies evolucionan. No completamos mi misión. Simplemente lo pasamos. Derek se quedó junto al androide mirando las mismas estrellas que la tripulación del Pathbreaker había intentado alcanzar con la muerte. Tu tripulación estaría orgullosa quizás, pero creo que estarían más interesados en lo que viene después, en cómo las generaciones futuras se basan en su descubrimiento. ¿Qué crees que viene después? No lo sé, pero tengo curiosidad por verlo y agradezco haber vivido lo suficiente para presenciarlo. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato, humano y máquina, viendo naves ir y venir desde la estación umbral. Cada nave transportaba gente de mundos diferentes, especies diferentes, formas de pensar diferentes, todos reuniéndose para aprender, compartir, discutir y comprender. No era perfecto. Era desordenado y complicado y a veces frustrante. Pero era real. Estaba sucediendo. Y por primera vez en 200 años, el conocimiento que había estado enterrado estaba creciendo en la luz. Derek pensó en esa noche en el desguace cuando eligió reparar en lugar de chatarra. Cuando eligió la curiosidad sobre las ganancias. Parecía una elección pequeña en ese momento, solo una decisión tomada por una persona que no sabía nada mejor. Pero las pequeñas decisiones importaban. Un mecánico arreglando un androide llevando una misión, un archivo compartido con una galaxia. Semillas de comprensión plantadas en la oscuridad finalmente comenzando a crecer. Y eso fue suficiente.